Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente confunde, la diferencia entre lenguaje y lengua. Y sí, por eso decimos lengua de señas y no lenguaje de señas. ¿Por qué? Quédense porque les voy a explicar no solo esto, sino también algunos mitos sobre la lengua de señas que seguro les va a encantar. Primero hablemos del lenguaje. ¿Qué es exactamente? El lenguaje es la capacidad humana que todos tenemos para comunicarnos y puede ser hablado, escrito, visual o incluso en emojis. Básicamente es la habilidad universal para expresar ideas, emociones y necesidades. Todos lo usamos sin importar la forma en que nos comunicamos. Piénsenlo así, cuando mandamos un mensaje de texto estamos usando el lenguaje. Lo mismo cuando hablamos con alguien o incluso cuando saludamos con un gesto. Es esa habilidad innata. Recuerden que el lenguaje es la habilidad general de comunicación que todos los humanos tenemos. Veamos sus características. El lenguaje es una capacidad con la que todos nacemos, sin importar si vamos a usar la voz, la lengua de señas o algún otro medio. Todos tenemos el potencial para comunicarnos. El lenguaje es algo universal, una habilidad común a todos los seres humanos, sin importar el idioma o la cultura, ya sea un bebé aprendiendo a hablar o alguien usando lengua de señas, todos comparten esta habilidad. El lenguaje cobra vida en la lengua, ya sea hablada o en señas. Por ejemplo, usamos nuestro lenguaje innato para aprender español o una lengua de señas. El lenguaje requiere lógica y pensamiento. Asociamos signos con significados de manera racional. En el caso de la lengua de señas, se crean gestos específicos que, aunque parecen naturales, requieren asociaciones de ideas. Aquí es donde entra la creatividad de cada cultura. Las palabras y signos no tienen una relación directa con lo que representan. Son convenciones sociales. Así, la seña para comida puede ser distinta en cada país, según la costumbre. Ahora, una lengua es un sistema mucho más complejo, con reglas gramaticales, estructura y vocabulario propio. Cuando hablamos de lenguas, nos referimos a idiomas específicos como el español, el inglés o sí, la lengua de señas. Cada una de estas lenguas tiene una estructura única, no es solo juntar palabras o gestos. Características de la lengua. Recuerden que cuando hablamos de lengua nos referimos a un sistema de comunicación específico, como el español, el inglés o la lengua de señas. Cada lengua es un patrimonio de la comunidad que la utiliza. Es parte de su identidad y cultura. Por ejemplo, la lengua de señas venezolanas no solo es un medio de comunicación para personas sordas en Venezuela, sino que refleja aspectos únicos de su cultura y forma de ver el mundo. La lengua suele ser estable, pero puede evolucionar. Esto quiere decir que puede durar generaciones, aunque algunas palabras o expresiones cambian. Piensen en cómo se han modernizado palabras en el español o en nuevas señas que se crean en las lenguas de señas. Esto suena complejo, pero simplemente significa que la lengua existe en nuestras mentes y necesita del habla o de las señas para manifestarse. En el caso de la lengua de señas, las ideas se convierten en gestos y expresiones. La lengua no es algo individual, se construye y transmite dentro de una comunidad. Esto la hace poderosa, ya que es compartida por los hablantes o señantes. En cada lengua, las palabras y sus significados se convierten en imágenes mentales, que todos los hablantes comparten. Por ejemplo, la seña para familia en una comunidad puede evocar una imagen y sentimiento común en todos los que usan esa lengua. Como cualquier idioma, la lengua de señas tiene sus propias reglas y gramática. Estas regulan cómo usar sus signos de manera correcta para que todos se entiendan. Diferencias entre lengua y lenguaje. Entonces, después de conocer sus características, vamos a algunas diferencias clave entre lengua y lenguaje. La lengua es una creación social, se desarrolla en una comunidad, mientras que el lenguaje es fisiológico, es una habilidad que viene con nosotros. La lengua es el idioma mismo, como el inglés o la lengua de señas, mientras que el lenguaje es la habilidad de cualquiera usar estos idiomas. La lengua es el idioma mismo, como el inglés o la lengua de señas, mientras que el lenguaje es la habilidad de usar cualquiera de estos idiomas. La lengua tiene estructura y reglas específicas, mientras que el lenguaje es la capacidad de usar cualquiera de estas estructuras para expresar ideas. Cada comunidad tiene su propia lengua, como la lengua de señas venezolanas, mientras que el lenguaje es universal para todos los humanos. Y ahora veamos algunos ejemplos de cómo la lengua de señas es útil en la vida cotidiana, incluso para oyentes. Situaciones de emergencia. Imaginen que alguien se está ahogando y no puede hablar. Con señas, esa persona podría pedir ayuda de inmediato. Aquí la lengua de señas puede salvar vidas. ¿Sabías que la lengua de señas es una herramienta increíble para enseñar a los bebés a comunicarse antes de que aprendan a hablar? Les permite expresar sus necesidades como comida o agua. Así, tanto bebés como padres se entienden mejor. También es útil en situaciones donde no se puede hablar, como en una biblioteca o en una fábrica ruidosa. Con señas es posible mantener la comunicación sin necesidad de alzar la voz.
Además, puedes entenderte entre oyentes si quieren decirse algún secreto y que nadie los entienda. Así que la lengua de señas no es solo para personas sordas, es una herramienta muy poderosa y versátil. Entonces, hemos aprendido que la lengua y el lenguaje son diferentes, pero están conectados. La lengua de señas, como cualquier otra lengua, es un sistema complejo con reglas y gramática, mientras que el lenguaje es la habilidad humana que todos compartimos para comunicarnos. Así que la próxima vez que piensen en lengua y lenguaje, ya saben la diferencia. La lengua de señas es un excelente ejemplo de cómo usamos el lenguaje para crear una comunidad más inclusiva. Por eso decimos lengua de señas y no lenguaje de señas, porque la lengua de señas tiene su propio sistema, igual que cualquier otro idioma. Vamos ahora a algunos mitos. El primero es el que dice que hay una lengua de señas universal, y eso es falso. De hecho, según la Federación Mundial de Personas Sordas, existen más de 300 lenguas de señas diferentes en el mundo. Cada comunidad ha desarrollado su propia lengua de señas, igual que pasa con las lenguas orales, como el español o el inglés. Por ejemplo, la lengua de señas en Estados Unidos es muy diferente a la de Japón o Ecuador. Así que si estás en un país nuevo, la lengua de señas puede variar bastante. Y aquí va otro mito que es muy importante, la idea de que la lengua de señas es solo para personas sordas. Falso también. Existen muchas comunidades de oyentes que usan la lengua de señas. Por ejemplo, los OPAs, hijos oyentes de padres sordos, quienes suelen aprender la lengua de señas como su primer idioma, o los intérpretes y estudiantes de lengua de señas. Otro mito es que hay una lengua de señas para cada lengua hablada. En realidad, las lenguas de señas no se desarrollan como una traducción directa de las lenguas habladas. Se crean de forma independiente y tienen sus propias características. Tiene su propia gramática y lógica, no es solo una traducción de las palabras. Este último mito es clave, pensar que la lengua de señas es equivalente al español o a cualquier lengua oral. Las personas que usan la lengua de señas como lengua materna no siempre usan el español de forma natural. La lengua de señas tiene su propia estructura y sistema. Es como comparar el inglés con el español, son dos sistemas distintos. Entonces ya saben, lenguaje es nuestra capacidad de comunicarnos en general, y una lengua es un sistema con reglas y estructura, como el español, el inglés o la lengua de señas. La lengua de señas es un idioma completo.